Hola alumnos, nos volvemos a encontrar en esta tercera clase de la materia de salud pública. Debido a algunas preguntitas, vuelvo a aclarar que los trabajos o consignas o actividades que le estamos dando acá durante estos teóricos, por ahora no deben enviarlo a ningún lugar, ni en la plataforma, ni por correo. Solo son actividades de autorreflexión para que ustedes trabajen en sus apuntes y de alguna manera les den aporte a sus conocimientos. Es por eso que lo hablamos acá, lo van a leer en la plataforma en forma de texto, pero no está habilitado por ningún lugar poder enviar estos trabajos. Por ahora es así la modalidad. Bien, vamos a avanzar con el tema nuestro desde el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad. Anteriormente vimos y hablamos sobre la salud, ¿sí? Y sus distintos conceptos. Hoy vamos a ver la enfermedad y sus distintas fases, ¿sí? El término enfermedad viene del latín infirmita, que significa falto de firmeza. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas y pueden ser manifestadas por signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible debido al gran conocimiento que se tiene del comportamiento de las enfermedades. Es por eso que muchas veces hay signos y síntomas que uno puede identificar qué enfermedad podría ser, ¿sí? Pero bueno, también hay enfermedades nuevas que no siempre sabemos cómo se comportan. Aquí vamos a hablar un poquito de un esquema desarrollado por Leabel y Clark en 1965, en donde van a tratar de explicar el desarrollo natural de la enfermedad, desde cómo se presenta hasta cómo termina, ¿sí? Y a esto se lo denomina historia natural de la enfermedad. Para ello establecieron periodos, ¿sí? O fases, y se denominan periodo prepatogénico, periodo patogénico subclínico, periodo prodrómico, periodo clínico y periodo de resolución. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y explicando. A continuación, en algunas bibliografías también se presentan estos esquemitas en donde buscan representar la secuencia de esta historia natural de la enfermedad, desde cómo va desde la salud hacia la enfermedad hacia un resultado. Y aquí vemos otra vez estas fases, ¿sí? Tenemos el periodo prepatogénico, patogénico y pospatogénico. Cuando pueden buscar en el diccionario, ¿sí? La palabra patogénico, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces les va a ayudar a ir entendiendo más estas palabritas que por ahí son nuevas para ustedes y de alguna manera les va a ayudar a aclarar estos conceptos. Cuando hablamos de patógenos, tiene que ver con relacionado con aquellos agentes que pueden producir las enfermedades, ¿sí? Un parásito, un virus, una bacteria, ¿sí? En donde cuando se presenta un huésped susceptible, o sea, que puede enfermar, este patógeno puede avanzar multiplicándose o desarrollándose y afectando al ser vivo, produciendo la enfermedad. En el periodo patogénico vamos a tener una fase asintomática o subclínica y otra sintomática o clínica, ¿sí? En donde ya hay síntomas, y una postpatogénica en donde se da una recuperación o una incapacidad o una cronicidad o también la muerte. Vamos a ir viendo uno por uno estos periodos. En el periodo prepatogénico vamos a ver que hay una interacción entre factores endógenos y exógenos, o sea, internos y externos, que trae como resultado el que se permita facilitar que se produzca y se desarrolle la enfermedad, ¿sí? Hay cosas que son propias del ser humano, como ser el sexo, la edad, ¿sí? Que por ejemplo un cáncer de mama le va a salir lo más probable a una mujer,
o de útero, porque tienen esos órganos, ¿sí? La mujer. En cambio, una afección en la próstata la va a tener un hombre, ¿sí? Porque él tiene esos órganos, ¿sí? Entonces esos son justamente factores endógenos propios del ser vivo. Y exógeno tiene que ver con lo que pueda estar en el medio ambiente, a nivel social, a nivel físico, a nivel químico, ¿sí? Que esos términos hablamos un poquito en la clase anterior. Después tenemos el periodo patogénico subclínico. Aquí se expresan lesiones anatómicas o funcionales, sin expresiones clínicas claras. Se puede detectar por exámenes clínicos en forma causal o por tamizaje. Cuando hablamos en exámenes clínicos o tamizaje, tiene que ver con aquellos estudios que se realizan a las personas con el fin de detectar algún problema de salud que no siempre esté dando síntomas, ¿sí? Entonces se detectan solamente a través de esas pruebas. Pueden ser radiografía, ecografías, mamografías, ¿sí? Que muchas veces habrán visto por los medios, se recomiendan en determinado tiempo o a partir de determinada edad. Luego tenemos el periodo prodrómico. Aquí se dan los síntomas iniciales que preceden a la enfermedad y se da con manifestaciones generales, a veces confusas, que hacen difícil hacer un diagnóstico exacto. Las personas que son mamás o papás muchas veces nos manifiestan que el niño cambió de humor, que no es el mismo, que está decaído, y como que muchas veces a esa palabra, a eso lo llamamos, bueno, debe estar incubando algo, ¿sí? Es la expresión que muchas veces se utiliza en el medio. Y bueno, el próximo periodo es el clínico, en donde la enfermedad ya se va a manifestar por signos y síntomas un poco más claros, que van a facilitar su diagnóstico y manejo. Pueden ser la fiebre, el dolor, algún signo alterado como la tensión arterial, la temperatura. Entonces eso va a orientar un poquito a pensar en un diagnóstico apropiado. Luego tenemos el periodo de resolución, en donde la enfermedad evoluciona hacia la curación, que puede ser con o sin secuelas, o la muerte o la cronicidad, ¿sí? Secuelas es cuando deja algún tipo de malestar en el paciente, ¿sí? Que no logra rehabilitarse totalmente. Y cronicidad se refiere a una enfermedad prolongada en el tiempo, ¿sí? Este es otro modelo de historia natural de la enfermedad que muchas veces se da en algunas bibliografías. En este caso es de un libro llamado Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades, en donde vamos a ver un poquito también el mismo esquema, ¿sí? Un periodo prepatogénico, en donde aquí están los factores que dijimos recién, algunos que tienen que ver con el agente o el huésped, ya sea el ser vivo, y el ambiente. Y después el periodo patogénico, en donde ya aparecen muchas veces con estos otros nombres, ¿sí? Periodo de latencia, cambios tisulares, signos y síntomas, defecto o daño, y resolución como ser muerte, estado crónico o resolución. Y también aquí vamos a ver todas las fases que se van dando, ¿sí? Y qué prevención puede actuar en cada uno de estos periodos, ¿sí? Por ejemplo, en la prevención primaria se denomina aquella que puede actuar en el periodo prepatogénico, ¿sí? ¿Cómo? Fomentando la salud y haciendo protecciones específicas. Entonces aquí están todas las acciones que se dan, por ejemplo, cuando se habla de estilos de vida saludables, cuando se habla sobre la consejería de eliminar los criaderos de mosquitos ante el dengue, la consejería para que las personas acudan a hacer una mamografía, ¿sí? Entonces aquí va a estar tratando de fomentar la salud y haciendo protección específica a determinados grupos de personas.
Luego tenemos el periodo patogénico, en donde aquí va a actuar ya la prevención secundaria, tratando de hacer un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato ante la detección de alguna enfermedad, y tratando de limitar el daño que se pueda producir en la persona. La prevención terciaria, aquí va a estar trabajando la rehabilitación, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito lo que les dije recién sobre los niveles de prevención y definiendo cada una de ellas, pues son muy importantes. El nivel primario, por ejemplo, es el conjunto de acciones destinadas a impedir la aparición o a disminuir la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad. Aquí se actúa durante el periodo prepatogénico modificando los factores de riesgo, ¿sí? Como ser aconsejando a las personas que cambien la dieta, realizando prescripción de ejercicio, aconsejando el ejercicio, consejo del uso del cinturón de seguridad para evitar los accidentes, ¿sí? Que muchas veces las lesiones no siempre se dan por la enfermedad, sino también se dan por accidentes de tránsito, ¿sí? Que tienen que ver con los estilos de vida de las personas, ¿sí? Cómo manejan, a qué velocidad van, si usan todos los elementos de seguridad. También previniendo la acción del agente etiológico, por ejemplo, las vacunas, que son las inmunizaciones, la potabilización del agua, etc. Podemos dividir estas acciones en dos clases, como ser las de promoción de la salud, en donde las acciones van a ser sobre el individuo, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que decíamos recién, la consejería, las inmunizaciones, y después sobre la protección de la salud. Y estas acciones tienen que ver ya sobre el medio ambiente, como la potabilización de agua o el manejo de las excretas. Consiste en acciones destinadas a detener la evolución de la enfermedad durante la fase presintomática, ¿sí? Entonces, como verán, siempre que escuchemos hablar de niveles de prevención, el nivel primario va a estar actuando en sobre estas áreas, ¿sí? Sobre el individuo y sobre el ambiente, y tratando de prevenir, ¿sí? La enfermedad. En el nivel secundario, aquí son fundamentalmente las llamadas pruebas de tamizaje o screening, o pruebas para la orientación, confirmación o exclusión de un diagnóstico de enfermedades, ¿sí? Aquí van a estar lo que les decía hoy, lo que es las mamografías, las radiografías, ¿sí? Esas son distintas pruebas de tamizaje o screening y permiten la detección precoz, ¿sí? Que con frecuencia, pero no siempre, va acompañada de menor morbimortalidad. Uy, ¿qué significa esta palabra? Bueno, la vamos a buscar en el diccionario, pero bueno, ya le adelanto que tiene que ver con disminuir las enfermedades de la persona y también la mortalidad. Y sobre todo si se realiza el tratamiento precoz. En ambos casos, lo precoz se refiere al diagnóstico y tratamiento durante esta fase presintomática y sintomática aguda, ¿sí? Cuando recién aparecen los síntomas o incluso cuando no hay síntomas. Estas pruebas permiten detectar algo y actuar a tiempo, independientemente que el paciente tenga o no molestias. Ya a nivel terciario se define como el conjunto de acciones que intentan modificar favorablemente la evolución de una enfermedad en su fase sintomática, o sea, aquí ya hay síntomas, ¿sí? O ya sea que sean crónicas o se tengan secuelas, ¿sí? Incluye el tratamiento y la rehabilitación de una enfermedad y de sus secuelas, disminuyendo o impidiendo la progresión de las mismas, mejorando la calidad de vida y también retardando la muerte del paciente, ¿sí? Aquí vamos a ver ya en este nivel todo lo que tenga que ver con la atención de más alta complejidad, ¿sí? Aquellas cosas que requieren más internación, más tratamiento, y que a veces no siempre el paciente sana, ¿sí? Y lo que se busca es mejorar la calidad de vida de ese paciente hasta sus últimos días.
Este es otro esquemita que van a ver representado en algunas bibliografías, ¿sí? Y bueno, aquí vemos lo mismo pero en forma pirámide, ¿sí? El primer nivel de prevención, en donde justamente va a estar en la base de las pirámides, y porque es donde más se tiene que actuar, ¿sí? En donde más tiene que haber acción. Después están las curaciones, ¿sí? Y la rehabilitación en el nivel 3, como vimos recién. A continuación vamos a hablar de la salud pública. En algún momento de lo práctico anterior les pedí que reflexionaran qué es para ustedes la salud pública. Y seguramente les habrá venido a la mente la salud de las poblaciones, la salud de la comunidad, la salud de las colectividades, ¿sí? Tiene que ver con la salud del conjunto de una población, ¿sí? Y esto es así, de alguna manera la salud pública va a estar mirando y cuidando la salud de la población en general, ¿sí? Y como antecedentes históricos vamos a ir hablando de cómo se cuidaba y se abordaba, ¿sí? La salud de las poblaciones o las colectividades en la antigüedad. En el caso de los griegos, ellos son considerados el pueblo más higiénico de la época, debido a que ellos practicaban mucho la higiene personal y construyeron, como fueron pioneros en la construcción de canales de arcilla para la conducción del agua de bebida, y también canales de desagües para las aguas residuales, ¿sí? Recuerden que ya aquí los pueblos comenzaban a aglomerarse, a estar viviendo en unas áreas determinadas, hacían sus murallas para que no fueran invadidos, sino estaban muy expuestos, ¿sí? Entonces, al haber tanto encierro o estar tan juntos, podían haber problemas con el surgimiento de enfermedades. Entonces, como ellos eran muy observadores, de alguna manera desarrollaron estas acciones para poder cuidar la salud de la población. Los romanos culminaron con sus obras, sobre todo lo que iniciaron los griegos. Los romanos invadieron a los griegos y ahí convivieron por mucho tiempo culturalmente, y ellos continuaron y admiraban a los griegos por sus desarrollos, ¿sí? Y ellos continuaron con esto, haciendo y desarrollando la ingeniería sanitaria a través del alcantarillado y baños públicos, ¿sí? Inspecciones en los locales públicos, leyes y prohibiciones también referidas al saneamiento, ¿sí? Ellos vieron que todo lo que los griegos habían implementado daba resultado, y ellos siguieron desarrollando esas acciones. Pero ya en la Edad Media, como vimos anteriormente en los distintos conceptos de salud y enfermedad, en la salud pública, desde la mirada de la salud pública, en la Edad Media fue donde más se padecieron los mayores epidemias y endemias de la historia, ¿sí? Otra tareita, ¿sí? Buscar qué significa palabra epidemia y endemia. Y ahora habrán escuchado mucho la palabra pandemia, ¿sí? Entonces hay diferencia entre ellas. Y, por ejemplo, la falta de aseo personal, el descuido del saneamiento urbano, la pobreza y el hambre que se vivía en esa época, la mala situación socioeconómica y escasez de alimentos, los movimientos migratorios que por motivos bélicos o religiosos se desplazaban grandes poblaciones de un lugar a otro, y también la importancia y el surgimiento de los contactos comerciales que se daban entre Oriente y Occidente, ¿sí? Viajaban muchas personas de un lugar a otro por el surgimiento de todo lo que sea la comercialización, la exportación, importación. Entonces todo eso hacía que de alguna manera surgieran muchas enfermedades en esta época. Pero luego vinieron las etapas de grandes descubrimientos, como ser en el siglo XVIII, y en esta etapa aparece la conciencia sanitaria, ¿sí? Y también entre los acontecimientos más importantes que se sucedieron, hay que destacar el descubrimiento de la vacuna de la viruela, ¿sí? Que se dio en 1708
produciendo por primera vez una inmunidad artificial, ¿sí? Hay enfermedades que una vez que se contraen, se adquiere inmunidad, a veces de por vida o a veces por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, con estos desarrollos de las vacunas se logró por primera vez esa inmunidad artificial. Recuerden que antes de esto había aparecido el microscopio, entonces de alguna manera antes de esto surgió los antibióticos, ¿sí? Entonces esa es la etapa de grandes descubrimientos y que se empieza a evolucionar. Luego viene la revolución industrial en el siglo XVII al XIX, en donde se produce el desplazamiento de la población rural hacia las grandes ciudades en busca de trabajo y trae como consecuencia nuevos problemas de salud y de gran importancia, como ser el hacinamiento, el ambiente insalubre, malas condiciones laborales, en donde surgen nuevas enfermedades que tienen que ver con el trabajo, un alto índice de enfermedades y muertes y alto índice también de mortalidad infantil. El desarrollo de la salud pública como filosofía social, o sea, como pensamiento de abordaje social y como acción de los gobiernos, recién va a aparecer a mediados del siglo XIX como tal. Y la idea de salud pública surge en los países anglosajones, sobre todo después de los informes que emiten dos personas. Una es Edwin Chadwin en 1842. Van a buscar la bibliografía de este señor en internet o en algún lugar que puedan encontrar, y la idea es que sepan quién fue y cómo trabajó y que le puedan leer este informe que él realizó. Él, a base de este informe, porque él era un abogado en donde se dedicaba a las reformaciones de las leyes, y le encargaron la tarea de visualizar lo que estaba pasando en las grandes fábricas o en los lugares donde había mucho hacinamiento relacionado a estos trabajos. Y él observó que a pesar de que el país tenía gran producción de elementos, y esta persona que trabajaban en las fábricas estaban sumidas en la pobreza y también en la enfermedad, porque eran muchas las horas que trabajaban expuestas a distintos contaminantes y de alguna manera eso los afectaba y produciendo de forma muy temprana la muerte. Él hizo estadística de esto y realizó un informe y recomendó al Estado, al gobierno, que se debían hacer tareas de saneamiento, tareas de protección maternal, porque veía que los niños y las mujeres estaban más vulnerables, y también aconsejó que se realicen organizaciones sanitarias, que se realicen cambios en el currículum de la medicina orientados a los problemas ambientales, porque los médicos por esa época y los enfermeros incluso estaban solamente observando al enfermo y tratando al enfermo, ¿sí? No tratando de prevenir, y sobre todo porque los problemas eran más ambientales. En Estados Unidos surge Lemuel Sachs, en donde nace en Estados Unidos la salud pública, en donde él hace recomendaciones, también hace un informe, ¿sí? A través de lo que recomienda es de que se formen departamentos de salud pública, que se formen inmunización a grandes escalas y educación sanitaria, también que se fortalezca el saneamiento ambiental. Y estas dos personas y estos informes fueron los que fueron pioneros en la salud pública, ¿sí? Y en los dos van a relacionar la enfermedad con la pobreza y las malas condiciones higiénicas, ¿sí? Hoy por hoy es como algo lógico de relacionar, pero bueno, en aquella época no tanto, ¿sí? Entonces fueron pioneros en esta visión de decir, bueno, cuanto más pobreza hay, va a haber más enfermedad y más muerte. Como consecuencia de estos informes, los gobiernos de Europa y América del Norte establecieron por primera vez los servicios de salud pública bajo la denominación de sanidad e higiene pública. Así lo van a leer en las bibliografías, así se denominaba anteriormente, sanidad e higiene pública.
Con la llegada de la bacteriología a mediados del siglo XIX, se detectan los descubrimientos bacteriológicos iniciados a mediados del siglo XIX por Pasteur y Koch. Con estos descubrimientos se logra reducir la mortalidad y morbilidad. Cuando escuchen la palabra morbilidad siempre se va a referir a enfermedades, la pueden buscar en el diccionario. También se va a aumentar la esperanza de vida de las personas porque éstas pueden acceder a los tratamientos y poder curar y poder vivir más. Tras estos acontecimientos, los servicios de sanidad e higiene pública avanzan notablemente, siendo su objetivo principal la protección de la salud, ¿sí? Luego llega la era terapéutica, en donde comienza alrededor de 1930 con el descubrimiento de los antibióticos y las sulfamidas, ¿sí? Entre 1936 y 1954. Aquí se logra reducir el índice de mortalidad hasta los índices más bajos conocidos hasta el momento. Se consigue casi la desaparición y el control de las enfermedades transmisibles en los países desarrollados. Y se construyen los grandes hospitales en las décadas de 1960 y 1970. Esto fue un gran aporte. Luego llegan nuevas líneas de resurgimiento en la salud pública, sobre todo en 1974 con un informe realizado por Mark Lalonde, que pueden también buscar sobre la bibliografía de él, en el que se desprenden por un lado los determinantes de la salud y otras conclusiones como la necesidad de reorientar los sistemas sanitarios hacia la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Él aquí en este informe habla que existen los determinantes de salud, en donde van a ser 4. Uno es la biología humana, que tiene que ver con la carga genética, el envejecimiento, la edad de las personas, el medio ambiente, como ser la contaminación física, química, biológica, social y cultural, en donde viven las personas, estilos de vida y conductas de salud, por ejemplo el consumo de droga, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, el estrés, la violencia. Y 4, el sistema de asistencia sanitaria, que tiene que ver con el tipo de servicios sanitarios y equidad de los mismos. A eso se refiere a los servicios sanitarios que tenga la población disponibles para acceder a la atención y las modalidades, si es gratis, si es privado, si se cobra. Y la equidad es si es que va a haber, van a poder tener el mismo acceso todos de la misma manera. Entonces, todas estas cosas van a determinar si la persona va a mantener la salud, ¿sí? O no, ¿sí? Es por eso que Mark Lalonde lo llamó determinantes de salud, porque van a estar influyendo directamente. Y él propone que justamente los sistemas sanitarios, la salud pública esté orientado a no curar siempre la enfermedad, si bien lo va a hacer, pero tratar de enfocar los esfuerzos en la promoción y en la prevención, que de alguna manera es más fácil. Habrán escuchado el dicho, ¿sí? Es más fácil prevenir que curar, ¿sí? Y por ahí Mark Lalonde ya lo veía de esa manera. Debido a una crisis en los sistemas de asistencia sanitaria en la mayoría de los países desarrollados como consecuencia de los cambios demográficos, la demanda de los servicios de asistencia sanitaria, los avances tecnológicos, se comienza a pensar en una nueva salud pública, teniendo en cuenta los cambios medioambientales, las medidas de medicina preventiva y con intervenciones en terapia que sean probadas eficazmente. Por ejemplo, las vacunas, ¿sí? En esta época ya hay más desarrollo de las vacunas y justamente están probadas y comprobadas que son efectivas. Y aún teniendo en cuenta la biología humana, se da gran importancia a los factores ambientales, sociales y estilo de vida para que se pueda trabajar sobre ellos y cuidar más. Dirige su interés hacia los ancianos, enfermos crónicos, discapacitados y emigrantes. El planteamiento obliga a desarrollar las llamadas políticas de salud, que esto habrán escuchado mucho en los medios, ¿sí? Más con esta
situaciones que se estuvieron dando últimamente, en donde justamente cuando se escuche la palabra políticas de salud se refiere a todas las medidas o paquete de medidas que toma la salud pública para cuidar la salud de las poblaciones. Aquí vamos a ver un poquito los conceptos más destacados sobre la salud pública y las personas que más se acercaron a un concepto completo, ¿sí?, de la salud pública. En 1920, Winslow propuso una definición muy amplia que incluye la mayor parte de los elementos de la salud pública en el momento actual, diciendo que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento del medio, o sea que se cuide el saneamiento ambiental, el control de las enfermedades transmisibles, la educación de los individuos en los principios de higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de estas enfermedades, el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a todas las personas un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de tal modo que cada individuo esté en condiciones de gozar su derecho natural a la salud y a la longevidad. ¿Sí? Y fíjense esa palabrita, derecho natural de gozar a la salud y la longevidad. Milton Terris en 1992 también propone un concepto en donde dice que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante estos esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. La Organización Panamericana de la Salud también va a definir que es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones al alcance colectivo. Como definición actual, ¿sí? Moderna, digamos, si se quiere, la salud pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones humanas y se las considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Como verán, estas definiciones anteriores son muy parecidas. Le leí varias para que ustedes traten de identificar similitudes o diferencias, ¿sí? Van a tratar de hacer una comparación y ver cuál es la más completa, cuál es la que más les gusta, ¿sí? Cuál es la que más se acerca, ustedes creen, desde su visión, ¿sí? Y como ven hay varias, ¿sí? Y todas ahí tienen similitudes y algunas diferencias. A continuación vamos a hablar de las disciplinas que integran la salud pública. Y como verán, si bien se define como la ciencia y arte de trabajar en pos de la salud, ¿sí? De alguna manera esto no se da con una sola ciencia, ¿sí? No solo con la biología o con la medicina. Para llegar a tener una buena salud pública se requiere que integren muchas disciplinas, ¿sí? Y como verán, muchas de estas, ¿sí? La sociología, la economía, la estadística, la ciencia de la salud, ingeniería en sistema, y ustedes como, sí, porque es necesario hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que sea la parte tecnológica, de computadoras, de internet,
el sistema de salud se está basando cada vez más en esto, ¿sí? En Argentina el sistema fue evolucionando y sobre todo después de esta pandemia se tuvo que trabajar aún más, ¿sí? Con los sistemas eh, de todo lo que tenga que ver con el internet o las conexiones virtuales, ¿sí? La veterinaria, antropología, la demografía, ¿sí? Esta palabrita si alguna no la pueden googlear, ¿sí? O buscar, ¿sí? Demografía se refiere al estudio de las poblaciones, cuántos nacen, cuántos fallecen, ¿sí? Y bueno, la ecología, ¿sí? Fíjense que son todas disciplinas que van a estar trabajando en conjunto y aportando, haciendo aportes a la salud pública. Aquí vamos a hablar sobre quién puede administrar la salud pública y casi siempre puede ser administrada por la comunidad organizada o también por un organismo estatal o uno internacional. Normalmente cada país cuenta con su correspondiente Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, que es el organismo del Estado responsable de velar por las condiciones de salud de la población. Del mismo modo existen organismos internacionales como ser la Organización Panamericana de la Salud, denominada OPS muchas veces, habrán escuchado hablar, o la Organización Mundial de la Salud, OMS, creada para la gestión de políticas de prevención y cuidados de la salud a niveles supranacionales, ¿sí? O sea, a niveles internacionales. Aquí vamos a hablar un poquito sobre los objetivos que actualmente tiene la salud pública, ¿sí? Para las poblaciones en general. Como dijimos, esto se da a nivel internacional y también a nivel nacional y provincial muchas veces, ¿sí? Eso, o sea, porque estos lineamientos eh, 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 generalmente son comunes a todos los países que están nucleados dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a escuchar hablar que uno de los objetivos de la salud pública es prevenir las epidemias y la propagación de enfermedades. Por eso habrán visto el rol protagónico que tuvo la Organización Mundial de Salud, el Ministerio de Salud de la Nación y a nivel provincial también con esta ya no epidemia sino pandemia que estamos viviendo. Entonces, como se dan informes todo el tiempo, se van dando acciones que tienen que ver con el cuidado de la salud pública, ¿sí? Como por ejemplo la cuarentena, las restricciones sociales, ¿sí? Todo eso tiene que ver con ese rol que tiene la salud pública y el objetivo va a ser justamente prevenir la propagación de esas enfermedades. Proteger contra los daños ambientales es otro objetivo. Prevenir daños a la salud, promover y fomentar conductas saludables, responder a los desastres y asistir a comunidades damnificadas en el caso de accidentes o situaciones meteorológicas indeseadas como inundaciones, erupciones de volcanes, incendios. Garantizar la calidad y accesibilidad a los servicios de salud es otro objetivo. Y como verán, esto es a grandes rasgos, ¿sí? De a poquito vamos a ir entrando también en las funciones esenciales que tiene la salud pública. Acuérdense que esto está en el cuadernillo. Y bueno, acá van a ver un listado de 11 funciones esenciales, ¿sí? Que tiene la salud pública. Una de ellas es el monitoreo y análisis de la situación de salud de la población. Por eso hay enfermedades que son de notificación obligatoria. Ustedes muchas veces habrán visto que van a un centro de salud y le piden datos, ¿sí? Personales, nombre, apellido, edad, y le van a hacer preguntas que tienen que ver con los antecedentes maternos o familiares, y el médico va a llegar a un diagnóstico. Ese diagnóstico muchas veces es informado a sistemas de vigilancia en donde justamente se van observando qué enfermedades son más frecuentes. Vigilancia en la salud pública, investigación también y control de riesgos y daños, promoción de la salud, participación social y refuerzo del poder de los ciudadanos sanitaria nacional, desarrollo de políticas y planes con capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría. Cuando hablamos de rectoría se refiere a control. Regulación y fiscalización en salud pública tiene que ver con
la regulación de todo lo que tenga el ejercicio de la medicina, el ejercicio del cuidado de la salud y también el control. Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de salud necesarios, desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Esto que estamos haciendo responde a esa función esencial porque hay una escuela de salud pública en donde están formando enfermeros. Entonces ese va a ser el capital humano que va a estar dando servicio de cuidado a la población en general, ya sea en el sector público, privado, ¿sí? Ya sean médicos, enfermeros, kinesiólogos, obstetras, ¿sí? Garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectivos. Eso se refiere a que tanto los servicios de diagnóstico, prestaciones que se realizan sean de calidad y que le produzcan un bien a las personas y no un daño. Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud pública. Bueno, habrán visto con todo esto muchas publicaciones que se dan para que se va investigando con esta nueva enfermedad que se va dando, y no solo esa, sino va muchas otras enfermedades y se trata de buscar esas soluciones innovadoras. Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud, ¿sí? Sobre todo tratando de prevenir. Como actividades, o sea, lo que va haciendo la salud pública, vamos a tener estas grandes 4 actividades. Una es la protección de la salud. Son aquellas actividades dirigidas al control sanitario del medio ambiente, control de la contaminación del suelo, agua, aire y los alimentos. Hay un organismo muy conocido que es el que controla los alimentos y vean que estén en regla las normativas para ser consumidos, que es el ANMAT. Entonces van a ver en el diario, en algún medio de comunicación, por ejemplo, la ANMAT prohíbe tal alimento o da informes, ¿sí?, de qué alimentos están permitidos o no. Eso tiene que ver con la protección de la salud, esta actividad que realiza la salud pública. Además, se incluye la seguridad en el trabajo y en el transporte. Promoción de la salud, que son aquellas actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de comunicación. Por eso habrán visto que los medios de comunicación fueron, o sea, de alguna manera son los que más están dando consejos y sobre todo a las masas, ¿sí?, a las grandes cantidades de población. ¿Y qué es lo que escuchan las masas? Y sí, la tele, la radio, el internet, ¿sí?, y también en escuelas y centros de atención primaria. Prevención de la enfermedad, que va a estar basada en intervenciones de prevención primaria, secundaria y detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria, ¿sí?, o los términos que vimos anteriormente, o de contención y rehabilitación de la secuela dejada por el o los daños de las funciones físicas, psíquicas o sociales de la enfermedad. Restauración de la salud tiene que ver aquellas actividades que se realizan para recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidades de los servicios de asistencia sanitaria que despliegan sus actividades en 2 niveles, ya sea atención primaria y atención hospitalaria, ¿sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, un servicio de kinesiología muchas veces está destinado sus acciones a rehabilitar a las personas en el caso de alguna secuela o algo, ¿sí? A ese tipo de ejemplo se refiere. Recuerden que les voy a dejar por aquí una actividad a modo también de autorreflexión y de búsqueda para sus apuntes, no para enviar, ¿sí? Por ahora no le estamos dando nada para enviar, pero porque tratamos de organizarnos para que sea lo más funcional esta modalidad, ¿sí? Los profes nos tuvimos que adaptar bastante con esta modalidad porque en mi caso estoy muy acostumbrada a interactuar con los alumnos, me gusta escucharlos, que participen, y bueno, esta modalidad requiere que uno nomás hable, ustedes escuchen, y bueno, y se hace difícil la devolución, pero por a veces el número de personas que es bastante grande. Pero no quita que uno le pueda dar actividades para reflexionar y para que vayan enriqueciendo sus conocimientos y de alguna manera ahondándose en los nuevos términos que se les van a ir presentando y conceptos, ¿sí?, para que ustedes puedan seguir su estudio.
Les voy a pedir que busquen en la la biografía de Edwin Chawin, Lemuel Satuq de Estados Unidos, que hablamos recién. Y también pueden buscar el de Marc Lalonde, no lo puse acá, pero lo pueden buscar, que es el otro, la otra persona que hizo grandes aportes a el desarrollo de la salud pública. Entonces van a buscar el lugar y fecha de nacimiento, profesión, cómo ejercieron, en qué época vivieron y qué aportes realizaron a la salud pública en sus inicios, ¿sí? Eso lo pueden googlear, está en las biografías o en algún libro de epidemiología o salud pública también. Bueno, la idea es que los conozcan, que sepan cómo se busca una biografía y que de alguna manera vean los orígenes de la salud pública y cómo estas personas fueron pioneras, ¿sí? Y también van a reflexionar sobre qué instituciones de salud usted conoce, ¿sí? Generalmente todos habremos ido una vez a algún centro de salud, a un hospital cercano, ¿sí? Y conocemos, ¿sí? Y van a tratar de ver qué características posee, ¿sí? A qué nivel de prevención ustedes creen que corresponde en base al teórico que vimos y tratar de detectar qué funciones y actividades realizan, ¿sí? También van a tratar de ver qué servicios de salud brinda a la comunidad, ¿sí? A eso se refiere si tienen servicio de pediatría, de odontología, de kinesiología, de médico clínico de adulto. Entonces a eso se refiere los servicios que brinda la comunidad. Bueno, en el caso que son hospitales van a tener más servicios. Y van a tratar de identificar y ver o recordar si esas instituciones, sobre todo elijan una, realizan actividades de salud ya sea dentro de la institución o fuera, ¿sí? Y cuáles son, ¿sí? Entonces por ahí ustedes pueden detectar si solamente realizan actividades dentro de la institución o si hacen algo afuera, ¿sí? Entonces eso lo van a observar, ¿sí? Observar esta institución y van a anotarlo en sus apuntes, ¿sí? Vuelvo a decir, no lo envíen a ningún lugar porque por ahora no está habilitado. La idea es que ustedes hagan este trabajito de investigación para reflexionar y a la vez comparar con los teóricos que le vamos dando y que ustedes vayan relacionando, ¿sí? Lo que viven en la vida diaria, porque la salud pública está presente en cada uno de nosotros en nuestra vida diaria a través de un centro de salud, a través de un hospital, a través de los medios de comunicación, que hoy por hoy es bastante intenso, sobre todo a partir del surgimiento de esta enfermedad, y de alguna manera van a ver que tomó mucha relevancia todo lo que tenga que ver con las acciones de la salud pública, ¿sí? Sobre todo porque cada país tiene que tomar acciones de distintas, iguales o distintas maneras para poder contener la salud de las poblaciones. En el caso de que no lo hagan, como habrán visto, las cosas pueden desbordarse, ¿sí? Porque son sistemas sanitarios preparados para para un determinado número de internaciones o surgimiento de enfermedades que se van dando en el tiempo, pero cuando surge algo nuevo de mayor cantidad y de mayor relevancia, no todos los sistemas de salud están preparados y es por eso lo que muchas veces vemos lo que vemos en los medios de comunicación y que a la vez todos aprendemos, esto es algo que todos estamos observando y de los cuales hay que seguir aprendiendo. Otra actividad que les dejo es buscar el significado de las palabras endemia, epidemia y pandemia, ¿sí? Que si bien son muy similares o como suenan, hay diferencias entre ellas y hay que ver qué diferencia hay entre ellas. Entonces les pido que busquen las diferencias entre ellas y también que se dé ejemplos de cada una de ellas, ¿sí? Pueden googlearlo, pueden buscar en los libros de salud pública. Entonces esto es de fácil acceso a estas palabritas, sobre todo después de toda esta información que está disponible en internet. Bueno, alumnos, con esta actividad me despido de ustedes. En la próxima clase van a estar con el profe Lucas Ruiz, en donde vamos a seguir tratando temas del cuadernillo, así que pueden ir adelantando la lectura y entonces cuando él explica poder entender mejor y a la vez poder hacer preguntas, ¿sí? Les invito a que a la vez que cada vez que vayan leyendo el cuadernillo y vean palabras que no
entiendan que va a haber muchas. Busquen en el diccionario y traten de hacer sus propios apuntes de palabras para que ustedes vayan relacionando estos términos de salud que muchas veces son nuevos para ustedes. A la vez, de cada por ahí persona que hemos hablado, que hicieron sus aportes en la historia natural de la enfermedad, o en la salud pública, o en la epidemiología, pueden buscar sus biografías, sus historias, y también eso enriquece mucho el conocimiento de ustedes para ver el surgimiento de los orígenes de todo lo que hoy conocemos, ¿sí? Estos fueron los pioneros y dejaron bases para el desarrollo de la salud pública. Entonces los invito a que investiguen, ¿sí? El cuadernillo está hecho así para que hay cosas que ustedes no entienden muy bien, para que ustedes investiguen un poquito más y de alguna manera afiancen sus conocimientos y puedan comprender mejor todo esto, ¿sí? Porque es mucha información nueva seguramente para cada uno de ustedes. Me despido, nos vemos seguramente en algún otro momento, estaremos en contacto. Si hay algo que quieran consultar de este teórico, lo pueden hacer, ya saben, por el medio que se les dio en la escuela. Y recuerden, de alguna manera no tienen que enviar esta actividad a la plataforma ni por ningún correo, solo es para autorreflexión y conocimiento de ustedes, para que lo hagan en sus apuntes, ¿sí? Para que eso darle a ustedes ejercitar el ampliar conocimiento, ¿sí? Y con esta modalidad se trabaja mucho con la autoeducación, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos cada vez más a eso, ¿sí? A través de nuestras propias investigaciones, nuestros propios apuntes, ¿sí? Este es el desafío. Me despido y estamos en contacto seguramente en algún futuro próximo. Hasta luego a todos y saludos.